Muchas gracias al capítulo de neumología pediátrica, ya no se llama perdón, ya me lo llama, a la Sociedad de Neumología Pediátrica, es la remanencia de los años, por permitirnos compartir este diálogo que quisiéramos que por lo menos al final las dudas se pudieran aclarar. Me pidieron que hablara de las novedades del diagnóstico y que la enfocara desde el punto de vista pasado, presente y futuro de las pruebas diagnósticas. Todos recuerdan que el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis lo hizo este señor, Robert Koch, y lo presentó el 24 de marzo de 1882, o sea, estamos hablando de 1,5 siglos atrás, en la Sociedad de Fisiopatología de Berlín, porque tenía una pugna con el señor Bishop, que era el gurú de esos momentos, que Bishop no le daba mucha importancia a lo que era la causa como de un patógeno, un microbio, al problema de la tuberculosis. Lo veía más causado por los problemas sociales y ambientales. Y este señor presenta una serie de pruebas. Él se pasó años estudiando y llevó láminas del bacilo, cortes histológicos y todas las tinciones que dieron paso a lo que fue la bacteriología de la tuberculosis por más de 100 años. Estos fueron las baciloscopías, los cultivos en medios sólidos, las tinciones. Todo esto se basó en ese descubrimiento y estuvimos teniendo como herramientas estas cosas que eran más de un siglo y no teníamos ninguna novedad para eso. Hay que tomar en cuenta que la baciloscopía ya no se debe cuando hay disponibilidad de otra cosa, pero si usted está en un campo y tiene para hacerla, pues claro que la tiene que hacer. Pero si dispone de los nuevos métodos, dejamos la baciloscopía básicamente para el seguimiento, porque tiene muy baja sensibilidad, no diferencia las cepas sensibles de las resistentes y eso no nos permite hacer un diagnóstico acertado. El cultivo que se recomienda hoy en día es el medio líquido. Lamentablemente en el sistema público del país solo lo tenemos en La Vega y en Santo Domingo, en el Laboratorio de Referencia Nacional, porque en los laboratorios regionales lo que tienen es medio sólido, esperamos que en los años próximos eso se resuelva. Este cultivo en medio líquido todavía sigue siendo un gold estándar y permite hacer sensibilidad para pruebas de las nuevas drogas. La bedaquilina, el delamagin, el linezolid, la clofazimina, no se hacen pruebas moleculares todavía, por lo tanto vamos a seguirlo utilizando. La baciloscopía y el cultivo, sí son necesarios para monitorear la respuesta del tratamiento. ¿Qué sucede? En el 1982, finalmente, se publica lo que es el genoma del Mycobacterium tuberculosis, que está constituido por más de 4 millones de pares de bases, con más de 4.124 genes, y esto abre totalmente una gran posibilidad de diagnóstico, porque nos guía a tener un diagnóstico molecular que también nos informa además sobre resistencias. Porque recuerden que la forma de creación de resistencia del Mycobacterium principalmente es la mutación. Aunque hay otras, pero en menos proporción, porque todavía la resistencia isoniazida parece que sigue teniendo sus nebulosas en cuanto a los mecanismos. Pero al descubrir estos genes e identificarlos, podemos determinar si el bacilo es sensible o no a los medicamentos. Se han estado publicando múltiples guías. Antes, recuerdo, a principios de este siglo todavía, se publicaba una guía de tuberculosis cada 5 años como mucho. Se tardaban 5 años, pero era que no había nada nuevo y era lo mismo. El mismo tratamiento, los mismos pruebas de diagnóstico, lo único que si lo ponemos nada, sin modificaciones. Sin embargo, el año pasado
se publicó la 2020, donde había información, fíjense, de 1, 2, 3, 4, 5 publicaciones. Y aquí habla de todas las pruebas moleculares que estaban disponibles, tanto para la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Pero esto fue en junio del 2020. Y ya, ahora, para este mismo año, a mediados del año también, creo que fue en junio, se hubo que publicar una nueva guía, porque en el transcurso de 6 meses aparecieron más de 4 nuevos métodos que tendremos para... ¿Qué pasa? ¿Se me fue? Ok, ya. Fíjense, en el 2016 aparece la ampliación de isotérmica mediada por bucle, que es el TB-LAM. En el país no lo tenemos, pero en otros lugares resulta económico y asequible. En el 16 también la LPA, que es los ensayos de sonda en línea para primera línea, isoniazida de rifampicina y segunda línea. En el 2019 el ensayo de liperoaminobanano de orina en flujo lateral, que se utiliza en pacientes con depresión, paciente VIH con inmunosupresión. En el 2020, las nuevas recomendaciones sobre el ExPER-MTBRIF y el ExPER-Ultra, ustedes saben que está aprobado desde el 2011, salieron las guías en el 2013, pero ya aquí están consolidadas. Otra prueba que es el TrueNAM, que también detecta resistencia a rifampicina. Y también estas nuevas aparecieron después de haber publicado las del 2020, que son los test de ampliación de ácidos nucleicos de baja complejidad para detección de resistencia a isoniazida y drogas de segunda línea. Estos no son más que ExPER, le llamaron ExPER XDR porque todavía no se había cambiado la definición. Los técnicas de ampliación también para detección de resistencia y a rifampicina y isoniazida de complejidad moderada, y la técnica de complejidad alta para la resistencia a la piracinamida. Todas estas fueron en el 2021, por lo que se consolidan y se publican en estas guías que además de todas estas recomendaciones organizan las pruebas y nos dicen cuáles son las pruebas que debemos utilizar para hacer el diagnóstico inicial, con o sin resistencia, y cuáles son las pruebas que debemos usar para seguimiento del diagnóstico. O sea, diagnostico y después quiero conocer más, y así nos quedan estos grupos. Las pruebas iniciales se definen como pruebas de diagnóstico que emplean técnicas moleculares o biomarcadores para el diagnóstico de tuberculosis. Ya no estamos hablando de tinciones de Sid-Nielsen, ni estamos hablando de hacer otras colorimétricas que se hacían, no. Son pruebas moleculares o biomarcadores. Y en este país las hay, desde hace varios años, con acceso público. Entonces tenemos que tratar de utilizarlas al máximo. En las pruebas recomendadas para la detección inicial con resistencia a fármacos está el ExPER-MTBRIF y el ExPER-Ultra, el TrueNAM, como les había mencionado, y las plataformas automatizadas. Para el diagnóstico molecular sin detección de resistencia está el TB-LAM. Por supuesto que estas son mejores porque nos dan una información más en un país como el nuestro, que tiene una alta tasa de resistencia inicial a isoniazida. Las pruebas basadas en biomarcadores es el ensayo de laminal de flujo en orina, la detección del antígeno lipoarabinomanano. Y estas son las que se recomiendan como pruebas iniciales. De seguimiento, los ensayos de sonda en línea, las plataformas automatizadas de complejidad baja y la plataforma automatizada para la piracinamida. O sea que después que hacemos el diagnóstico inicial de tuberculosis con o sin resistencia a la rifampicina, pasamos a hacer estas para determinar las resistencias a las otras drogas. Entonces, estas no deberían ser utilizadas como parte del diagnóstico inicial. En los algoritmos, eso hay que definirlo. Y eso cada país tiene que definirlo, ¿verdad? ¿Cuál va a usar y cómo lo va a usar? Me voy a detener un momentico en las dos iniciales que están disponibles en el país.
porque es importante que ustedes lo conozcan o que lo recordemos. El Esper-MTB-RIF tiene una sensibilidad de 85%. Eso es compatible con un cultivo en medio sólido y una especificidad de 98%. Eso aumenta cuando usted lo compara con las pruebas fenotípicas a una sensibilidad de 85, lo lleva a 96 y se queda la especificidad en 98%. En VIH es un 81%, una sensibilidad de 81% en un VIH es considerada buena y la especificidad es de 98%. Es un cartucho que se utiliza el equipo que se llama GeneSper. La prueba es el MTB-RIF. El GeneSper es un equipo de multiuso. Se puede diagnosticar VIH, se puede hacer carga viral, se puede hacer clamidia, se puede hacer COVID, que teníamos cartuchos. Recibimos una donación en un momento que se puede hacer todo en este equipo de módulos, y hay diferentes cantidades de módulos, de 2, de 4, de 16, etc. El Esper Ultra, que ya tenemos en el país, que es el que está usando, que es el cartucho que está llegando, ya nadie va a recibir resultados del Esper-RIF porque se compraron los Ultras para este año. Se desarrolló para aumentar la sensibilidad de la detección. Se incrementa el volumen, que pasan a ser 50, y se incluyen 2 blancos más, y aumentó la sensibilidad de un 5% en los pacientes que eran BK negativo y cultivo positivo y que eran VIH. Pero eso llevó a un poquito de disminución de la especificidad, porque esto va a captar cualquier cantidad pequeña de ácidos nucleicos y la va a ampliar, y podría haber algunos falsos positivos. Este método cambia la metodología de detección, incrementa la sensibilidad porque añade una mutación, tiene más sensibilidad para detectar heteroresistencia. Esto es un concepto de que usted en una población bacilar podría tener tantos bacilos resistentes como bacilos sensibles. Entonces, claro, al usted darle tratamientos con drogas de primera línea va a hacer que desaparezcan los sensibles, pero se van a multiplicar los resistentes. Pero si por mala suerte usted captó los sensibles, el resultado le va a salir sensibles, y sin embargo en la muestra había resistentes. Pero mejora la especificidad porque no detecta alguna de las mutaciones silentes que aparecían en el Esper-MTB-RIF. Cuando se comparan ambos detectan el micobacterio. El RIF se puede usar en aspirados gástricos, lavado bronquiolalveolar, nasofaringio, biopsia, líquido cefaloretidio, contenidos de biopsias de ganglios, líquido pleural, sangre, heces y orina. Y el ultra en esputo, aspirados gástricos y aspirados nasofaringios y líquido cefalorraquídeo. La cantidad de unidades formadoras de colonia que necesita el Esper-RIF son 131, lo que le decía que equivale a un cultivo en medio sólido. El Esper Ultra solo necesita 11.8, que equivale a la cantidad para un cultivo en medio líquido. O sea, el gol estándar es comparable. No necesitamos entonces confirmar con un cultivo, a menos que querramos investigar mayor resistencia, a menos que el Esper no salga RR. Y otra diferencia es que el Ultra tiene un resultado que es trazas, que es diferente al en el Esper-MTB-RIF no estaba. En el Esper-MTB-RIF es alto, medio, bajo o muy bajo, y aquí aparecen las trazas. Me voy a tomar un momentito para aclarar algo, porque me parece que en pediatría es muy importante este concepto. Hasta el año pasado, los resultados de ultras que salían trazas, había una recomendación de repetirlo. Después, en una reunión del grupo de discusión, se decidió, para esta guía está publicado y se pone en el algoritmo, que los resultados que sean trazas hay que revisar la edad, la condición de VIH, el antecedente de tratamiento y si las muestras son pulmonares o extrapulmonares.
Y en niños y pacientes VIH o en extrapulmonares o en adultos que no hayan tenido tratamiento en los últimos años, una muestra con trazas y un caso presuntivo, o sea, tiene síntomas, hay que considerarlo como bacteriológicamente positivo. Es lo que yo decía, comparaba como usted tenía hace 20 años una muestra paucibacilar en un niño que además era contacto de sus padres, que además tiene fiebre y no está ganando peso. Eso es tuberculosis y hay que considerarla bacteriológicamente positivo y se va a tratar de acuerdo a como lo indican las guías. Si es un caso que sus contactos son sensibles, pues usted va a tomar el tratamiento sensible. Pero ojo, si es un contacto de un MDR, va a recibir el tratamiento del caso MDR, porque ese resultado trazas no te va a dar una sensibilidad confiable. Entonces tenemos que seguir en eso. En el que son adultos y que no son VIH y que recibieron tratamiento en los últimos años, hay que tener un ojito, porque pudiera ser una recaída, pero también pudiera ser un falso positivo, porque por 5 años pudiéramos estar teniendo restos de ADN en ese pulmón que tiene quizás lesiones fibróticas, que tiene lesiones residuales, y esto pudiera estar dándonos un falso positivo. Por lo tanto, tiene que ser evaluado por un médico con una radiografía y con una buena historia clínica. Este es el Troenan, no lo voy a detallar, no disponemos en el país. Lo cómodo de él es que es un bulto, que la gente anda con él allá en Sudáfrica y que se hace con un chip, que tiene como una especie de microchip, pero tiene 2 pasos. En realidad dicen que es más barato, pero a nosotros no nos es conveniente porque no tenemos esa modalidad de búsqueda. Y en resumen, en la actualización del 2021, en cuanto a las pruebas de diagnóstico, hay una fuerte recomendación del uso del MTBRIF y el ULTA como prueba inicial de TBRR-MDR para todos los adultos y niños con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar. Esto es acceso universal al diagnóstico por prueba molecular. En el país el año pasado se compraron 70,000 cartuchos de ESPER para sustituir las 70,000 baciloscopías que se hacían de diagnóstico. Y lamentablemente, señores, hubo varios, no sé cuántos, Melania no podrá decir, que se vencieron y no se usaron. Y uno está teniendo que los laboratorios de ESPER están produciendo a veces la mitad de lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque no le llegan muestras. ¿Y por qué no le llegan muestras? Porque no la indicamos. Y todavía tenemos personas que logran conseguir una muestra. Ustedes saben lo difícil que es conseguir. Ustedes mejor que yo, porque conseguir una muestra en un niño y que vayan y le hagan y la lleven al laboratorio de baciloscopía. Lo hemos visto, y se quedan sin el diagnóstico y nada. Hay que indicar la prueba y hay que dar la información para que la hagan. También las nuevas recomendaciones indican las nuevas tipos de muestras en cada prueba, y la importancia se resalta de nuevo, y mayor evidencia y con mayor certeza para el uso en la TB meningia, que ustedes son como pediatras los que más diagnóstico de TB meningia tienen en sus manos. Además, el uso del RIF para el aspirado en biopsia de ganglio, biopsia de líquido pleural, biopsia pleural, peritoneal, todas las lacerosas en orina y sangre. Antes se decía que usted no mande muestra de orina. Ojo, estas son las recomendaciones de OMS y nacional. Aquí en el país, en el laboratorio nacional, era el único lugar donde estaban haciendo muestras extrapulmonares de tejidos, porque en los laboratorios regionales no tienen todavía las centrífugas que necesitan para preparar la muestra para introducirla en los cartuchos. Entonces hay que comunicarse
con los laboratorios, porque no quisiera que ustedes fueran ahora de acá a salir a pedir para el ESPER de ASUA y no se la van a poder hacer, una muestra de ganglio. Entonces tenemos todavía esa limitación, pero hacia allá vamos, porque yo creo que eso es algo que se va a superar el año que viene. Y las TRENAN, como les mencioné. Estas son las plataformas de NATS, no me voy a detener en eso porque según esto a mí me habían dicho que yo tenía 20 minutos. Bueno, pues seguimos entonces. Las TRENAN no tenemos, pero lo que sí se sabe es que todas estas mismas plataformas que se usan para PCR, como el COVAS, el Roche y todo esto, están disponibles para tuberculosis, y el LAM no hace resistencia. Las pruebas de seguimiento, el LPA de primera y segunda línea, se abrió ya el Laboratorio Nacional para el laboratorio de nivel 3 para hacer estas pruebas, y creo que a partir de enero la tendremos en el país. Este es el futuro para mí de la segunda línea. Los cartuchos de ExpertRIF, MTB XDR nos van a permitir hacer el diagnóstico de resistencia a isoniazida, a fluoroquinolonas, también a etionamida y los inyectables. Esto va a simplificar gravemente el laboratorio, porque esto tiene un costo de $12 y el módulo es un módulo diferente al GeneSpert, pero bastante asequible y se puede colocar en un lugar de muy bajo nivel de bioseguridad. Entonces esto es parte realmente, debería estar presente, pero para nosotros será el futuro y no muy lejos, esperamos. Las pruebas de PCR, y aquí en el 2013 se descubre el genoma, se secuencia el genoma, y hacia allá debemos dirigirnos, hacia una secuenciación que nos permita conocer cuáles son las mutaciones reales que están confiriendo resistencia a cada caso. Esto es un poco más complicado porque se tienen evidencias de cuáles mutaciones realmente tienen alta confidencia de que te producen la resistencia, otras son moderadas y otras son mínimas. Existe un banco mundial. Cuando se hace esta secuenciación hay que mandar esos resultados, comparar y ver si hay una correlación para poder definir en cada lugar y en cada país si esas mutaciones confieren resistencia real. Ya hay plataformas más sencillas y con menos duración, con mayor concordancia, y que producen, que están supuestas a ser más económicos también. Así que la secuenciamiento paralelo masivo o secuenciación de nueva generación probablemente sea el futuro para el diagnóstico de tuberculosis y tuberculosis resistente. Combina la del diagnóstico de TB, la detección de genes de resistencia y la epidemiología molecular en un solo test. Tiene un gran potencial como método rápido de diagnóstico de TB y TBDR, y aborda muchos de los desafíos de las pruebas de sensibilidad fenotípicas y de sus limitaciones. Muchas gracias.